Le agradezco mucho al doctor Gustavo López Montiel, analista político y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde para poder platicar acerca de la problemática que se vive en estas entidades con los cambios de gobernador. ¿Cuáles son las cuentas pendientes? Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Platícanos, por favor, Gustavo, ¿cuál es la situación de estos estados que van a cambiar gubernaturas? Estamos hablando de que antes de que termine el año, 15 gobernadores pues llegarán a las nuevas entidades. ¿En qué cuentas van a recibir estos estados? Pues sí, son 15 estados. En buena medida, es la primera vez que tantos gobernadores o tantas gobernaturas son cambiadas en un mismo momento. Y es resultado, pues obviamente, de la conjunción de elecciones en un mismo día y en un mismo año. El caso es que es muy variado. En realidad hay estados, por ejemplo, que tienen, pues no sé, como por ejemplo Querétaro, en donde su actual gobernador dejó casi en ceros la deuda, mientras que hay estados, por ejemplo, que tienen o que heredan un problema muy importante en términos fiscales, como por ejemplo Chihuahua, en donde pues su gasto está comprometido durante los próximos años, o lo que hemos visto en algunas otras entidades, en donde no se puede pagar incluso la nómina de estos meses a quienes trabajan en las entidades, en buena medida por el uso o por las deudas o por las reducciones incluso del presupuesto que se han hecho en los últimos años. Entonces, es una condición en realidad muy variada. Hay estados que tienen una mejor posición, por ejemplo, en términos de seguridad, como por ejemplo Campeche, o una mejor posición en términos, por ejemplo, de desarrollo industrial, pero hay estados, por ejemplo, que tienen como Michoacán, como Guerrero, que pues tienen todavía problemas muy graves, por ejemplo, de violencia, en buena medida generada no únicamente por el narcotráfico, sino en buena medida por todas esas células de crimen organizado que se han configurado en los últimos años y que pues ahora juegan con el mejor postor. Entonces, pues a final de cuentas es una condición muy variada en realidad la que los actuales gobernadores dejan a las nuevas y los nuevos gobernadores en este caso. Y fíjate que lo dices bastante bien, es una condición muy variada y es que también hay que recordar que vemos un México en distinta gama de colores, ¿no? No nada más es blanco o es negro y todas estas crisis responden a una situación de carácter multifactorial, en donde sin duda ha sido cuestionable también el actuar del gobierno federal, pero hay mucho que decir del papel de los gobiernos estatales y por supuesto también de las presidencias municipales que no se pueden dejar de lado. Así es. En muchas entidades cambian incluso también las presidencias municipales. No lo hacen, depende de cada entidad. Hay entidades en las que cambia el gobernador, pero no necesariamente cambian las presidencias municipales en este caso. Pero sí, en realidad la concurrencia de actividades que tienen ahora la federación, los estados y los municipios en muchas actividades, como por ejemplo seguridad. En buena medida, por ejemplo, hay analistas o hay estudios que dicen que, por ejemplo, el gobierno federal tendría responsabilidad sobre más o menos el 7% de los delitos que se cometen a nivel nacional. En buena medida, por ejemplo, todos estos homicidios o acciones que vemos todos los días, pues corresponden al ámbito estatal. Sin embargo, hemos visto también que en los últimos años los gobernadores y gobernadores han dejado que esto quede en manos de la federación, a partir no únicamente de los convenios que hay o que hubo en su momento de mando único y ahora pues hoy los convenios con la Guardia Nacional, y entonces la federación asume hasta cierto punto responsabilidades sobre delitos que corresponderían a las entidades o a los municipios. Entonces, pues la situación es en ese sentido muy complicada porque no se ve que se pueda configurar un orden distinto al que se ha hecho en los últimos años, y en buena medida pues la responsabilidad recae también por condiciones políticas de discurso y de decisión obviamente pública en el gobierno federal. Pero sí, podemos ver por ejemplo temas como industria, como turismo, como pues obviamente salud. En el caso de salud también las entidades juegan un papel importante, y son pocas las que, por ejemplo, invierten recursos propios en mejorar sus sistemas de salud, o por ejemplo el tema de educación. También tenemos entidades como por ejemplo Aguascalientes, Nuevo León, que invierten mucho en educación de sus propios recursos, o entidades que invierten poco o casi nada, como por ejemplo Guerrero, Oaxaca. Entonces, pues es una condición en realidad muy compleja, pero también depende de la condición política que los estados tienen en cada momento, ¿no? A lo largo de los sexenios.
A ver, qué bueno que mencionas esta parte, Gustavo, sobre el asunto de que hay entidades que invierten muy poco en materia de salud. ¿Qué papel juega aquí, por ejemplo, la implementación del INSABI? Porque seguramente recordarás cuando entra el INSABI y ya de lleno se van las entidades, pues de plano los estados prácticamente quedaron sin servicios de salud propia, ¿no? Y ahora vimos con los resultados del Coneval que cerca del 12% de personas perdieron el acceso a la salud. ¿Qué hubiera sido si realmente un proyecto como este no se hubiera implementado? Vamos a tratar de analizar las cosas en el hubiera, que me queda claro que es una falacia de pronto, pero ¿habría sido diferente la realidad? Bueno, creo que no hubiera sido tan crítica como la que tenemos ahora, en buena medida porque lo que se había configurado con el Seguro Popular, pues lo que hacía era pagar los servicios de salud a entidades de salud que ya existían, a hospitales públicos o privados, incluye públicos fundamentalmente, obviamente, algunos casos privados, pero en el caso de los estados, por ejemplo, hospitales estatales u hospitales federales en ese sentido. Cuando desaparece, pues entonces no queda claro, y todavía no queda claro, por ejemplo, cómo se atienden un conjunto de enfermedades que antes se atendían en el caso del Seguro Popular, y no queda claro tampoco a quién corresponde entonces la compra de medicinas, a quién corresponde la atención de cierto tipo de enfermedades, y entonces pues muchos estados se quedan desprovistos de recursos, o muchos estados lo que hacen es tratar de mantener el servicio de salud que ya tenían, pero pues obviamente con mucho menos recursos, porque en muchos casos buena parte de esos recursos provenían del propio Seguro Popular. Entonces, como todavía no quedan claras las reglas sobre las cuales funciona el INSABI, pues entonces todavía muchos estados tienen problemas de financiamiento a sus sistemas de salud, y obviamente también a nivel federal. Entonces, creo que ese sí fue uno de los momentos más específicos de crisis. Y otro tema importante que tiene que ver, obviamente, con estos temas sociales, pues también tiene que ver con los programas sociales. Muchos programas sociales fueron, de alguna manera, absorbidos por los programas del gobierno federal, y también los estados dejaron de atender a poblaciones donde trataban de pues reducir las vulnerabilidades que tenían. Y es una de las razones por las cuales muchas personas ahora entraron a pobreza, en buena medida porque tienen más vulnerabilidades, porque los estados dejaron de atenderlas en buena medida por la reducción de recursos. Entonces, sí es un problema complicado el que tienen las entidades federativas con respecto a recursos, y obviamente a la federación. Y ya para que podamos concluir brevemente, Gustavo, ¿cuáles serían los desafíos entonces que van a enfrentar las nuevas administraciones? Muy breve para que nos podamos ir a corte, Gustavo. Creo que el desafío más importante tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con cómo son capaces las entidades de financiar los distintos servicios de los cuales son responsables. Y obviamente cómo se coordinan con la federación para atender aquellas necesidades que son concurrentes precisamente con la federación y los municipios también. En fin, muchísimas gracias. Ojalá que verdaderamente se logre más coordinación, porque sin duda eso es lo que requieren todos los mexicanos para poder mejorar la situación actual del país. Gracias, Gustavo López Montiel. Sí. Gracias, hasta luego.